¿Y qué significó José Guadarrama Márquez en tu carrera política o qué significa? Su figura, su liderazgo representó una de las posibilidades más cercanas de los partidos de izquierda de llegar al poder del gobierno del Estado en ese momento, ¿no? Pero con una biografía terrible, ¿no? Señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por ser su participación en asesinato de campesinos en Jacana. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a lo que es ya el capítulo número 3 de la primera temporada de esto que es la entrevista Desde Abajo. Soy Luis Alberto Rodríguez y me toca titular este espacio que hacemos en conjunto Desde Abajo MX y con la agencia Ver Sonríe y el estudio Sonar Vox. En la entrevista Desde Abajo, donde nos estamos dedicados a conversar con personajes que están marcando agenda política. Y en esta ocasión me da mucho gusto poder conversar con una persona que actualmente se desempeña como directora general de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, una secretaría muy importante que de reciente creación por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ya tiene una trayectoria habiendo sido presidenta municipal de Tizayuca, este municipio tan importante del sur del estado de Hidalgo que colinda con el Estado de México, y diputada local precisamente por ese distrito que comprende a el municipio de Tizayuca también y otras regiones colindantes. Me refiero a Susana Ángeles Quesada. Susana, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar conmigo. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Y mira, tú sí te aprendiste el cargo porque tiene un nombre, pues, diferente, ¿no? Y me faltó, ¿no? Porque es institucionales, relaciones, no sé qué, ¿no? Es muy largo. Relaciones interinstitucionales, vinculación política y social. Oye, ¿cómo llegaste a este puesto? Pues fíjate que es una pregunta bien interesante. Bueno, pues como sabrás, ya lo mencionabas, llevamos algunos años en la política por vocación. Eso es bien importante decirlo. Yo desde muy jovencita empecé a participar debido a que mis papás estaban participando en ese entonces en el PRD, que era sí, pues uno de los principales instrumentos partidistas para participar políticamente desde un enfoque o de una ideología de izquierda. Entonces, pues ya en ese andar que yo les acompañé por convicción propia a las marchas contra el desafuero, que fueron tan importantes para nuestra historia nacional, me decidí seguir formando en cuestiones que tuvieran que ver con cómo tomar mejores decisiones, con cómo poder analizar muchas veces los criterios con los cuales tomamos decisiones, pero también tener herramientas técnicas para poder generar mejores gobiernos, etcétera. Y bueno, eso me permitió ser diputada local, después presidenta municipal, y en la coyuntura, ya de cara al periodo de sucesión presidencial de Andrés Manuel, pues yo creo que todos se acordarán que hubo varios aspirantes, ¿no? Se habló de las corcholatas en términos mediáticos. Y pues bueno, cada persona, cada agrupación política, cada liderazgo, pues se pronunció, muchos de ellos por quienes se sentían más afines, ¿no? Algunos también se decidieron como mantener al margen y esperar un poco la apuesta segura, que se resolviera la interna y entonces sumarse. Pues es de todos conocido que aquí en el estado de Hidalgo fuimos de las primeras actoras políticas en pronunciarnos abiertamente en favor del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, lo recuerdo. Y sobre todo fue después de un periodo de discusión dentro del equipo político por encontrar muchas coincidencias, ¿no? Nosotras admirábamos mucho gran parte de las políticas públicas que ella llevó a cabo en el gobierno de la Ciudad de México. Hay que recordar que Tizayuca forma parte de la zona metropolitana. De hecho, ahí te vinculaste, ¿no?, con el gobierno de la ciudad que le da Claudia Sheinbaum cuando eras presidenta municipal de Tizayuca. Recuerdo, por ejemplo, que llevaste a Tizayuca algunos programas a nivel federal que no existían en el estado, por ejemplo, las bibliotecas del Fondo de Cultura Económica. Es correcto. O sea, la posición geográfica en la que está Tizayuca nos permite constantemente tener interacción o nos facilita, digamos, la relación de trabajo, claro, siempre que haya voluntad o interés, ¿verdad? Con las autoridades políticas del gobierno de la Ciudad de México. Y no solamente lo que tú comentas, sino que también en su momento nos acercamos, por ejemplo, con el entonces gobierno delegacional de Iztapalapa para conocer el proyecto de las utopías, con quien en ese entonces era
era la jefa de oficina de la jefa de gobierno, que es la maestra Estela Damián. Y siempre, o sea, con una visión de política pública en primera instancia, porque para ese momento yo estaba en funciones de presidenta municipal. Entonces, pues mi formación académica me permitió saber o comprender que no hace falta a veces inventar el hilo negro. Hay que localizar las buenas prácticas, hay que ver si son factibles para aplicarlas en el territorio que nos toca estar al frente y pues, se pueden replicar. ¿Ahí ¿no? conociste a Citlali Hernández? No, fíjate que a Citlali la conocí de tiempo atrás, si quieres ahorita, porque esta historia justo se entreteje con ella, okay. ¿no? Pero... Bueno, ella es secretaria general de Morena. No ella era secretaria general. Okay, ajá. Sí, ahora te platico porque también es una gran historia. Estoy yo encantada de compartirla. Con mucho gusto, por supuesto. Y bueno, o sea, comentaba que ya llegados los tiempos de las internas, pues había mucha afinidad de política pública, programática, política y convicciones con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Además, digo, personalmente yo la recordaba haciendo las presentaciones de muchas de las concentraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ella era la que abría esas asambleas cuando fue, por ejemplo, la defensa del petróleo. Del petróleo. ¿Tú estuviste ahí? Sí. O sea, ¿fuiste de las Adelitas? Sí, o sea, no me incluí formalmente en alguno de los grupos de las Adelitas, pero sí yo acompañé esa lucha, estuve ahí cuando anunciaron el fraude electoral del 2006 y yo guardo esos recuerdos como algunos de los más emotivos y duros de mi vida porque los adultos mayores estaban verdaderamente, o sea, inconsolables. Sí. ¿Tenías 24 años? ¿23? Sí, a ver, estamos hablando de que en el 2006 tenía yo, no, menos. En el 2006 yo tenía 17 años. 17 años, ok. Yo tenía 17 años, pero como te comentaba, pues desde muy joven había estado participando. Y bueno, como ya de nuevo en el 2022, más o menos, 2023, pues decidimos en el equipo irnos con el proyecto de la doctora. La recibimos en un evento, pues también muy colorido, muy plural. Vinieron compañeras y compañeros de todos los municipios del estado de Hidalgo a Tizayuca. Unimos, vamos a decirlo, las estructuras o los grupos de amigos y conocidos que por una parte ya empezaban a hacer, pues desde la parte central de la doctora Claudia, pero también con amigos y conocidos que habíamos hecho un año antes en el proceso de la interna para la gubernatura, que me dio la oportunidad de recorrer todo el estado de Hidalgo en un ejercicio que hicimos de consulta pública y de participación que se llamó Foros para la construcción del proyecto alternativo para el estado de Hidalgo. Entonces, esa fue la primera vez que la doctora Claudia Sheinbaum vino ya a un evento abierto público en el estado de Hidalgo de cara a esa elección interna. Y a partir de eso que pues tuvimos la oportunidad de recibirla, de platicar con ella, que ella nos vio también trabajar, pues se sucedió una relación de trabajo político también en la que pues, estuvimos entregando resultados. Y pues eso pues nos ha valido, digamos, estar en el radar, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, perdóname. Sí. Yo recuerdo que te vinculaste mucho con Ciudad de México y Estado de México. Por ejemplo, con Tecámac, entiendo que tuviste una muy buena relación con la que era presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez. Sí. Pero no tanto a Hidalgo. ¿Fue por eso o por qué fue? Pues mira, comentas algo bien interesante. Es que Hidalgo es un crisol de climas, de características geológicas, de gente, de culturas, ¿no? Hidalgo, creo, tiene como una de sus mayores riquezas justamente esa diversidad. O sea, tenemos la Huasteca hidalguense, tenemos el Valle de México, tenemos zonas productoras de vegetales, de hortalizas, pero también tenemos zonas que se conocen nacionalmente por las artesanías, el Valle del Mezquital, etcétera. Y creo que las dinámicas regionales son muy importantes, ¿no? Entonces se deben conocer, ya digo, pensando como en una visión integral, para saber que, pues sí, Tizayuca por su posición geográfica, o sea, tiende mucho a relacionarse con esos otros municipios del Estado de México, de los cuales está rodeado. Claro. Entonces, en una lógica de
por ejemplo, de gobierno metropolitano, mejor dicho, gobernanza metropolitana, que es distinto. Ya el término politológico, ¿no? Sí. Okay. Tú eres politóloga. Yo soy politóloga. No sé si tú también tienes otra formación. No, yo desafortunadamente estudié literatura. No, precioso también. Hay que también fomentar el arte y la cultura. Sí, también es valioso, claro que sí. La gobernanza se refiere a la posibilidad también de coordinar ciertas acciones de gobierno fuera de los marcos gubernamentales rígidos, ¿no? Entonces no tenemos un gobierno de la zona metropolitana. ¿Estás de acuerdo? Eso no existe. Sí. Pero se habla de que puedan existir canales de comunicación y de trabajo concertados que nos permitan ponernos de acuerdo. Entonces, Tizayuca, y no solo Tizayuca, en mi opinión, toda la región del Valle de México y del Valle de Tizayuca particularmente ya en la entidad, porque así se le denomina, debe coordinarse en la medida de lo posible con esos otros gobiernos, porque en materia de seguridad pública, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si hay una detención, una persecución en Tizayuca, pues ¿para dónde crees que jala el agresor, ¿no? El presunto responsable. Sí, para Tecámac. Claro, porque lo que solía suceder es que entonces ya se perdía la comunicación entre instituciones policiales. Porque ya es Estado de México y entonces sale de nuestra circunscripción. Y la buena relación que fomentamos tenía que ver con eso. Y lo hablamos, ¿no? Con su momento la que fue presidenta, hoy senadora del Estado de México, que también le mandamos un saludo. Vamos a ponernos de acuerdo para que si yo estoy en una persecución y los delincuentes están en Tecámac, pues los puedas tú detener y viceversa. Y la verdad es que tuvimos incluso una detención, fue muy mediática, con la actuación de las policías conjuntas, casi llegando a la caseta, la caseta México-Pachuca, la que todos pagamos. Sí. Es que ella sirve en Tadecapio, pero no estoy tan segura que pertenezca a esa jurisdicción. Mira, yo debo controlarme de no hablar mucho de Tizayuca porque yo soy Tizayuca. Soy del nuevo Tizayuca. Wow. Entonces yo sé muy bien de lo que estás hablando. Entonces no quiero que sea una entrevista solamente de Tizayuca. Quiero que sea sobre tu trayectoria política. Pero sí conoces perfectamente lo que dices. Y cuando yo te digo que te vinculaste más con esa zona, entiendo que también hay una relación natural por la geografía del municipio que gobernaste. Y por eso yo te preguntaba, cuando tú mirabas tanto hacia Ciudad de México o Estado de México y no tanto a Hidalgo, pensaba también en cómo te vinculaste también, por ejemplo, con la Dirigencia Nacional de Morena. Supongo que así fue cuando conociste a Citlali Hernández. Justo Citlali. Fíjate que a Citlali la conocí, hablé con ella por primera vez. Creo que nunca había hablado en una entrevista de eso. Está pues padre. Primicias. Sí, cuando estaba yo en mi primer campaña, que fue para la diputación local, ella ya era un referente juvenil en la Ciudad de México. Son de la edad, de hecho, creo. Somos de la edad. Sí, 34, 36. Sí, somos de la edad. Bueno, yo tengo 35, próximos 36. Y ella anda igual. Y entonces, pues yo ya con una militancia activa, pues claro que ya había identificado quién era, qué estaba haciendo, etcétera. Y ya he admirado su trabajo porque en ese entonces ella fue elegida como la senadora más joven. Entonces, yo le mandé un Twitter, que ahora ya no se llama así. Un ex. Un ex. Todos le decimos Twitter, pero aún. Cierto. Y le pedí autorización para poder usar su eslogan de campaña, que era Juventud haciendo historia. Perdón, te dije creo que 2006, ¿verdad? Y yo me fui de fecha. Era 2018. 2018. Ay, no, me fui atrás. 2018. Juventud haciendo historia. Y no me contestó, ¿no? Pero dije, bueno, creo que ya pensaba que eras una fan. Afirmativa ficta. Sí, ok. Ajá. Y entonces pues seguí pendiente de su trabajo y empezamos a coincidir en espacios del partido, y donde nos acercamos más fue cuando se discutió la despenalización del aborto aquí en Hidalgo, en la 64 legislatura, cuando yo ya estaba en funciones de diputada local. Uno de los temas que impulsé fue la despenalización del aborto. Y si bien en ese momento no se logró aprobar porque algunos legisladores de nuestra propia bancada votaron en contra o en abstención, la verdad es que... ¿Quién?
Ya ni me acuerdo. No te quieres acordar. Es que, ¿sabes qué? Y te lo digo francamente, o sea, si tuviera la certeza, sí te diría tal y tal. Okay. Pero ¿qué tal si digo mal un nombre y ya? Okay, pero bueno, es de conocimiento público. Y además también fue de conocimiento público que yo me inconformé por eso. Lo cual significa que en Morena también hay una vena derechista, ¿no? Pues mira, en ese momento lo que argumentaban los que no estaban a favor es que siempre ese tipo de decisiones tenían un alto costo político. Yo les decía que pues los derechos o la lucha por los derechos no debe obedecer a un cálculo político, ¿no? Y bueno, sí, había discrepancias. Luego algunos decían, sí lo vamos a votar a favor, no es una cosa como de resistirnos para siempre, pero no es quizás el momento adecuado. Entonces, bueno, pues ya están los cuestionamientos. Entonces, ¿cuándo es el momento adecuado? En fin, no se logró lamentablemente en esa ocasión aprobar, pero sí estoy convencida que sembramos la semilla de una discusión ya de otro calado, tal que eso sentó las bases para que al siguiente año se pudiera aprobar y, ¿sabes? Pasó casi desapercibido. Sí, claro. En cambio, en la 64 legislatura, que fue cuando empezamos a abrir el tema frontalmente, además, pues no lo hice sola. También estaban, por ejemplo, recuerdo Tatiana Ángeles Moreno, Lisette Marcelino, en ese, también el diputado Armando Quintanar, el diputado Víctor Osmin, ¿sabes? Así todos como en una línea de sí, vamos. Citlali Hernández fue una gran aliada. Porque... Ahí te echó el ojo, digamos. Sí. Nos ayudó a hablar con otras legisladoras, a que ellas mandaran cartas también a nuestros líderes no del partido, pero sí de la bancada. Nos dio también guías sobre cómo hacer talleres, foros, nos contactó con organizaciones de la sociedad civil muy importantes, también muy informados e informadas, como Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo. Hay otra organización que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, según en el transcurso me acuerdo de su nombre, es muy famosa, tiene impacto a nivel nacional. ¿Decidir? Es otra. ¿Otra? Okay. Otra. Ahorita nos acordaremos. Ajá. También hubo organizaciones de la sociedad civil hidalguenses. Por supuesto, el papel de las feministas hidalguenses fue fundamental. Y ahí es donde nos unimos más y de ahí para adelante, ¿no? Entonces ya recibía yo invitaciones a algunas actividades partidistas, iba. Teníamos espacios de interacción. Luego vino la elección interna para decidir quiénes serían la figura de presidente y secretaria general del partido. Recuerdo estaban como candidatos también pues estaba Porfirio Muñoz Ledo con este conflicto con Mario Delgado, ¿cierto? Exactamente. Y nosotras apoyamos a Citlali 100%. Entonces, ¿Hay cómo le ves? ¿Se equivocó Mario Delgado tomando decisiones? Pues mira, yo no creo que se haya equivocado en tanto que tenía la tarea fundamental de lograr una mayoría pues abundante, ¿no? Pero de su presidencia entraron muchos priistas, panistas a Morena, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los actores políticos toman decisiones también en coyunturas, con ciertos contextos, ¿no? Si no hubiera sido necesario pues ir a la apuesta segura, si no hubieran existido los fraudes del 2006, del 2012 previos, pues quizás yo habría sido la primera en decirte, oye, el partido se tuvo que haber cerrado desde ese entonces, ¿no? Pero hay que recordar que veníamos ya de 2 fraudes electorales. O sea, 2006, a mí no me cabe la menor duda que fue un triunfo robado. 2012... Y yo te lo digo a título personal, creo que era una elección más cerrada que la anterior. No te podría decir que no hubo fraude, pero creo que era una elección más cerrada. Y en el 2018, todas las personas sabíamos que esa era la gran oportunidad de iniciar la cuarta transformación.
Entonces creo que también muchas de las decisiones que se tomaron y luego ya en el ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta situación de enfrentarse con la imposibilidad de hacer reformas constitucionales porque no hay una mayoría calificada. O sea, yo creo que lo que demandaba es que se formaran mayorías lo suficientemente grandes para poder trascender ese obstáculo. Fíjate, ahorita que mencionas el 2006, el candidato al senador era José Guadarrama Márquez. ¿Tú lo apoyaste? José Guadarrama hasta... desde el 2006, sí te iba a decir antes. Porque fue candidato a la gobernatura en 2005. Sí. Y luego en 2006 fue candidato a senador. ¿Tú apoyaste a José Guadarrama? Sí lo apoyé como parte de... yo era menor de edad, como lo estábamos ahorita 17, recalculando, 18. ¿no? Ajá. 17 años. Pero sí, estuve ahí como... Pues yo creo que el 90% o 80% de todas las personas que luego fundaron Morena. ¿Pero tú estabas en el Frente Democrático de Alguense? ¿Tu familia? Mi familia estaba, y yo también llegué a participar y además tuve ahí mis primeras experiencias también de participación política como maestra de ceremonias, que fueron como mis primeras incursiones así abiertas. Y luego, no exactamente con el Frente, pero sí con el PRD, estuve haciendo campañas para presidentes municipales de la región. Okay. Por ejemplo, recuerdo con mucho cariño una campaña que hicimos para entonces un candidato a presidente municipal, Nacho, de Zapotlán, que no se ganó, pero pues le pusimos mucho ímpetu. Ajá. Yo me subía a colgar los pendones así con la escalera en el poste y éramos muchos jóvenes, y sí. ¿Y qué significó José Guadarrama Márquez en tu carrera política o qué significa? Pues mira, yo creo que, mi percepción o como yo lo veo es como debería verse desde cualquier análisis político serio y de largo plazo en el Estado de Hidalgo. Es decir, su figura, su liderazgo representó una de las posibilidades más cercanas de los partidos de izquierda de llegar al poder del gobierno del Estado en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero con una biografía terrible, ¿no? Sí, claro. Fue señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por ser su participación en asesinato de campesinos en Jacala. Fíjate, yo no defendería nada sobre su trayectoria. Sí, por eso te lo pregunto, claro. Sí, y es muy importante y te agradezco la pregunta, ¿no? Yo no defendería algún aspecto de su trayectoria. Lo que digo es que en ese momento la coyuntura hizo que fuera el candidato del partido opositor. Uh-huh. Porque también en ese momento, a cómo se presentó a las elecciones, era la oposición al sistema, uh-huh. ¿no? Que venía de ahí, que había hecho cosas terribles. Sí. Pues a lo mejor, fíjate, yo las supe y las conocí no a la edad de 17 años, ¿no? Sino uh-huh. posteriormente, en esta revisión, en estas ganas por aprender más. ¿Tu familia que estaba vinculada con él nunca te lo comentó? Pues ellos estaban con la idea de que pudiera haber alternancia, ¿no? Yo creo que el anhelo de la alternancia era lo que guiaba a mucha gente que estaba participando ahí. ¿Cuándo fue la última vez que viste a José Guadarrama? Pues muchísimos años. Sí. Ya, pues desde entonces. Estamos hablando de 2006 para acá, uh-huh. 20. Ya bastante. Tienes un tío que estuvo muy vinculado a él, ¿no? Gabriel Navarrete. Sí, un tío que yo quiero mucho y respeto mucho porque ha sido una persona que siempre me ha aconsejado conducirme de manera correcta, que también en su momento, en su participación que tuvo en los años 70, cuando yo todavía no nacía, uh-huh. ni estaba en planes, ni mis papás se conocían. Saludos pues, ¿no? a sus papás. Sí. Que en su momento tuvo una participación política como todo, con quienes le apoyaron y piensan que se condujo siempre por la vía correcta uh-huh. y hoy lo siguen queriendo, y con quienes piensan que fue muy malo y que tomó decisiones incorrectas. ¿Y tú qué piensas? ¿Nada más así como análisis coyuntural o tienes una opinión sólida al respecto? Mi relación con él es familiar. ¿Familiar? ¿No? Okay. Sí, porque es tu tío. Es mi tío, yo lo quiero mucho. Y por lo que a mí respecta, solamente los consejos que me ha llegado a dar en la vida, todos han tenido que ver con ser una persona ética, correcta, que cumpla su palabra.
Ok. O sea, si tú me lo estás preguntando ahora, ¿no? Si tú me lo preguntas, ya está pasando. Yo creo que el recuerdo que siempre me viene a la mente cuando me hablan de él es ese consejo en particular. Ok. Que en política, si yo iba a incursionar en política, era muy importante sostener los acuerdos y que la palabra se cumpla. O sea, él sí te hizo políticamente. Pues no se podría decir tampoco eso, porque creo que yo más bien he sido construida de la educación pública, Okay. de mis maestros de la universidad. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y luego estudié también una maestría en el CIDE. Que no sé si has escuchado hablar del CIDE, sí, claro. Pero pues es una institución de educación superior de alto renombre. Muy polémica ahorita porque su director es un militante de derecha, ¿no? El recientemente nombrado Sergio Aguayo. Ha tenido, él no sé si es todavía, ya lo cambiaron. No estoy tan enterada. Lo nombraron y me parece que renunció precisamente por las críticas. No estoy tan enterada, digamos, de la vida académica en el interior. Es cierto que el CIDE ha tenido directores generales más de derecha, más de izquierda, pero lo que te puedo decir es que también hacia el interior es un crisol. O sea, sí, trajeron a México desde su fundación y porque se fundó también con muchas migraciones latinoamericanas, muchas teorías o técnicas de investigación, metodologías del extranjero, ¿no? Pero es que también en el estricto sentido académico, en materia de política pública, querido Luis Alberto, o sea, quien lleva la batuta o los avances teóricos más importantes, pues sí es a veces Estados Unidos, ¿no? U otros países. Entonces trajeron eso, tienen una gran reputación a nivel internacional, muchos alumnos del posgrado o de la universidad, porque también tienen carreras universitarias, se van de intercambio a las universidades también más relevantes o más importantes o mejor evaluadas del mundo. Pero pues yo estoy en una generación en donde más de la mitad veníamos de la educación pública y éramos de izquierda. O sea, tú eres politóloga, pero una cosa es la politología y otra cosa es el ejercicio político. Ah, sí, eso está bien interesante. Pero a eso se dirige mi pregunta. Tú como política, ¿te hizo Gabriel Navarrete o cómo te hiciste? No, te repito, yo creo que como política me hice de dos formas. Una, en la universidad, en donde maestros y compañeros me enseñaron a tener un enfoque crítico, a desarrollar empatía, a estar abierta a la crítica también, que es lo que hablo con enfoque crítico, a capacitarme. Y la otra fue en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Entiendo. O sea, la marcha del desafuero, o en contra del desafuero, mejor dicho, que fue un cisma también en el escenario político nacional. O sea, tú eres de izquierda. Sí. ¿Qué tipo de izquierda? Yo estuve ahí, ¿no? Y eso me ha formado muchísimo. Te decía hace un momento, para enseguida ir a tu pregunta, yo estuve ahí bajo la lluvia con mis amigos de la universidad, protestando. Ah, sí, en el Zócalo. Estuviste en el plantón. En el Reforma, en el Zócalo. Y yo estuve ahí cuando se tomó la decisión de quedarse a los campamentos. Yo voté. Ok. Yo voté. Pues ¿estuviste en lo que se llamó la Convención Nacional Democrática y todo eso? Sí, para hacer lo del gobierno legítimo. Tengo mi credencial del gobierno legítimo también. Me salí a afiliar. O sea, a mí lo que me ha formado... O sea, a ti sí no te la cuentan. No. Ok. Te decía desde colocar pendones, dar volantes... estar en las calles, hacer marchas, porque también salí a marchar para conmemorar el 2 de octubre del 68 y también salí a marchar para protestar cuando fue lo de los 43. Y también he sido reprimida por el sistema. Por ejemplo, cuando íbamos a hacer la toma de protesta en la 64 legislatura. Susana, ¿y por qué si vienes de toda esa trayectoria las bases de Morena te critican? Las bases de Morena de Tizayuca te critican. Dicen que tienes bajo tu poder el municipio. Pues fíjate, es que es interesante ver si verdaderamente son las bases de Morena o no, porque lo que yo te podría platicar es que las personas fundadoras del partido justo están en el Nuevo Tizayuca, que es de donde tú eres. Okay. Y esas compañeras... No le digas muy alto, pero sí. Saludos a mis amigos, también los quiero mucho. Okay. Y esas personas fundadoras del partido son gente que yo conocí y ellos me conocieron.
desde estos entonces, desde los 16 años, desde los 17 años. O sea, ¿estabas con ellos? Sí, claro. Okay. Claro. Entonces, ¿qué ha sucedido, no? Algunas personas se dicen, yo soy fundadora porque quizás habían estado también antes en el lado del sistema y dijeron, bueno, pues vamos a apostarle a este nuevo experimento partidista, y estuvieron ahí, luego ya no participaron para nada de la vida orgánica del partido, ¿no? Okay. Y entonces se asumen como fundadoras, pero realmente no han compartido una historia de lucha política. Entonces ya es como se asumen como con un derecho, ¿cómo podríamos decir? O sea, pues de nacimiento que no es real, ¿no? Entonces, a ver, yo, cuando se fundó formalmente el partido, porque además Morena es un movimiento, también tiene esa dualidad. Es un movimiento y es un partido. Como movimiento, yo he tenido la oportunidad de estar y me siento orgullosa en todos y cada uno de sus momentos más importantes. Y cuando se fundó el partido, yo estaba estudiando la universidad, luego el posgrado. Entonces también esa situación a mí me imposibilitaba dedicarle a lo mejor el tiempo que otros sí podían dedicarle, ¿no? Pero nunca dejé de estar en comunicación con esas compañeras y compañeros. Por eso cuando yo llego en el 2018, aspiro a la candidatura a la diputación local, soy muy bien recibida por los verdaderos fundadores. ¿Y por qué te querían entonces y ahora ya no te quieren? Dicen que controlas Tizayuca. Pues habría que ponerle nombres, ¿no? Yo te podría decir, por ejemplo, una historia. No voy a quemar a nadie, pero... ¿Pero por qué no? No, porque no creo que sea correcto. Okay. Pero a lo mejor, ¿no? En el 2018 había una persona que se decía fundadora y que cuando yo la conocí, porque yo a ella la conocí en el 2017, justo en una visita de Andrés Manuel López Obrador, que crece en el nuevo Tizayuca. Ok. Protagonistas. Ahí la conocí, se presentó conmigo, soy tal, y me dijo, oye, yo voy a ser la candidata a diputada local. Y yo, pues mucho gusto, qué maravilla. Yo, después de estaba recién terminando mi posgrado, y entonces dije, ay, pues qué chido, vamos a reconectar, ¿en qué ayudo, no? Oye, perdóname, ¿te refieres a Vanessa Escalante? No, ella, en ese entonces yo creo que ella todavía estaba en otra parte. ¿Ella es la que te critica? Es que ella no es fundadora. ¿Ah, sí? Por supuesto. Entonces, pero déjate terminar de contar esta anécdota, porque digo, por eso depende de quién lo diga, ¿no? Lo que tú gustes, aquí hablamos de todo. Y bueno, entonces se presentó conmigo como la candidata a diputada y no, pues te ayudo en lo que tú quieras, Y luego a los 2 meses sale la convocatoria para que cualquier persona militante o simpatizante pudiera participar de ese proceso interno a la definición de la candidatura. Yo hago un análisis personal y decido que sí, que tenía las credenciales políticas, el conocimiento territorial para poder participar y finalmente pues logro obtener la candidatura. Entonces, si tú le preguntas a esa persona, pues esa persona hasta el día de hoy pues, obviamente va a decir que yo tengo el control de las cosas porque ella ya se asumía como una candidata. Bueno, pero que a la actual presidenta municipal, Grechi Latina, ¿tú la pusiste? No. A ver. Tu hermana es secretaria general de Tizayuca, ¿no? Ah, sí lo es. Pero Adriana Ángeles. La forma justamente en la que se ha venido construyendo ese equipo político, pues es a partir de la coincidencia en eso, en un proyecto, ¿no? Me decías, es que de una personaje y ahora de esto. Sí. O sea, todo esto nos lleva a las críticas que te hacen. Pues mira, yo creo que hay que ver cómo a lo largo del tiempo se pudo lograr consolidar un proyecto político, ¿no? Tizayuca, ¿cuánto tiempo tienes que no estás ahí, más o menos? Depende, yo rompí con mis familiares. No, me vinculo y bueno, ya sabes cómo estamos muy cerca. Bueno, ¿qué pasó en Tizayuca justamente, no? En el 2020, después de que soy diputada local, igual en un examen, pues que no fue fácil, ¿no? Personal, me pregunté a mí misma si tenía las herramientas para estar al frente. Decidí que sí y empezamos un gobierno que no fue para nada fácil, te quiero platicar. Y no fue fácil porque yo tenía muy claro que había que buscar el bienestar de las mayorías, pero eso iba a implicar quitarle los privilegios a personajes que habían hecho cotos de poder. Los Rojas, ¿no? Por ejemplo.
por ejemplo. La familia Rojas, que priistas de ahí, que dominaron durante muchos años. Sí, y además Tizayuca en esos momentos no tenía rumbo. O sea, a mí me dolía mucho pasar por mi municipio y que no hubiera un solo espacio público digno, que no hubiera orden, que no se sintiera gobernabilidad, por ejemplo, que no hubiera cuadros políticos o administrativos. O sea, justo en esta comparación de ver los municipios aledaños del Estado de México, me preguntaba por qué con menos habitantes tenían reglamentos, actualizaciones de bandos. Y digo, bueno, menos habitantes, obviamente excluyendo a Tecámac. Hablo, por ejemplo, de Hueypoxtla, hablo, por ejemplo, de Temascalapa. Los municipios que rodean a Tizayuca, que pertenecen al Estado de México. Exactamente. Y entonces, yo sabía, ¿no?, que iba a ser un gobierno, y así lo veía, de construcción desde abajo, de poder dar un rumbo, y que muy posiblemente los mejores frutos de ese esfuerzo no se iban a ver en esos 4 años, sino en los gobiernos posteriores. Entonces, lo que decidí es que teníamos que planear un proyecto político de largo plazo. ¿Para la gobernatura? No, y tampoco personal, sino para el bien del municipio de Tizayuca. Pero hay quienes sí te ven como que organizando todo ese proyecto político para aspirar a la candidatura de Morena al gobierno del Estado. Mira, mucho tiene que ver el cómo yo visualicé el municipio de Tizayuca y por qué siempre insisto en el tema de largo plazo. Mucho tiene que ver justo con mi formación académica y profesional, ¿no? ¿Qué pasa en los municipios de México? Cada 3 años, cada 4 años se está reinventando cuál debe ser la vocación económica, cuál debe ser el uso de suelo, cuál deben ser los ordenamientos legales que nos den pues un margen, ¿no?, de cómo vamos a convivir. Perdón, entonces, tomando en cuenta esto que me dices, con toda esta planeación que pones sobre la mesa, cuando me hablas de proyecto político, ¿te refieres a proyectos de varios gobiernos? Me refiero a política pública y sí me refiero a proyectos de varios gobiernos. ¿Transtrienales o cómo se dirá? Sí, claro. Y en términos de política pública, porque hace rato también estábamos por ahí de cuál es la diferencia entre ciencia política y política pública, ¿no? Política pública son acciones y decisiones que se toman desde los gobiernos para resolver problemas públicos. Y ciencia política es otra cosa, es la ciencia que estudia la política, ¿no? Sí. Las ciudades más exitosas del mundo han tenido por común que han proyectado un plan de largo plazo. Entonces, el proyecto que hicimos en Tizayuca se llama Ordenamiento Territorial y Urbano. Actualizamos todos los instrumentos de planeación territorial, por ejemplo. Y eso son a 20, 30 años. ¿Pueden tener modificaciones a lo largo del tiempo? Sí, pero ya hay un primer saque, que no se decidió tampoco unilateralmente, sino a través de foros, de consultas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llamó también? Gobierno del pueblo y para el pueblo. Por ejemplo, en el tema de los cotos de poder que te comentaba, se sabe mucho que los Rojas tenían el control del comercio informal. A la fecha, ¿no? Pues ¿O ya sí, se los ¿no? quitaste? Es que ya no hay comercio informal en el primer cuadro del municipio. Oye, pero a mí me encanta mucho la teoría política. Me gusta mucho. Y podría conversar contigo mucho sobre teoría política. Pero yo sí quiero que hablemos sobre aspectos concretos, ahí sí, de la realpolitik. Por ejemplo, tu hermana es secretaria general del municipio de Tizayuca. Gretchen Altelano, actual presidente municipal, es colaboradora tuya. Tu esposo o ex esposo, no sé, director de la Comisión de Aguas. ¿No habla eso de un control de Susana Ángeles del municipio? De ninguna manera. Y como te lo comentaba, habla de la construcción de equipos políticos que estamos coincidiendo en una mirada de qué es lo deseable para Tizayuca. Ahora, eso me parece interesante en un sentido. Porque vamos, es un punto de partida para cosas más grandes para ti, ¿cierto? Pues mira, no lo sé. O sea, sí lo te sabes. voy a decir por qué. Yo digo que sí lo sabes. Porque no eres una política improvisada. O sea, algo que sí reconozco y siempre abiertamente es que a mí me encanta hacer política. O sea, lo hago por vocación, como te lo he venido contando desde muy joven, ¿no? Sí. Pero también parte de mis convicciones dictan que hay que hacerlo bien y que también las mejores credenciales para una persona que es representante popular, pues siempre van a ser sus decisiones y su trabajo. ¿Y te gustaría aspirar a la candidatura de Morena a la gobernatura del Estado? A ver, yo ya participé en un proceso interno así en el 2022, ¿no? Pero ya el año que viene otro, el 2027. Definitivamente en el 27, en el 28, más adelante no lo sé, pero en el 27 y en el 28 voy a estar participando. ¿Desde qué trinchera? No lo sé, porque, y perdón que insista,
Pero no, todo lo que esta parte del proyecto político para mí es lo esencial, es lo que explica el por qué hoy en día hay personas que sí han sido cercanas a mí, por supuesto, políticamente en el gobierno municipal de Tizayuca, pero no obedece a una cuestión de controlar o de manipular. O sea, tú no los hablas y dices, no, haz esto. No, justo. Ni te van a ver y dicen, Susana, ¿qué instrucción? No, por supuesto que no. A ver, yo he visto desde que empecé a conocer más todo el contexto estatal y nacional, como una de las cosas de la que hemos adolecido es que no haya renovación de cuadros políticos, que no haya relevo generacional. Uh-huh. Entonces yo, siendo una de las diputadas más jóvenes en la 64 legislatura, pensé, tengo que hacer las cosas distintas. Y empecé a conformar un grupo de jóvenes, más jóvenes que yo. Yo tenía 29 años y yo invité a trabajar conmigo gente de 24, de 25, de 26. Uh-huh. ¿No? Una de ellas, la actual presidenta municipal. Uh-huh. Y así, o sea, varios de ellos que han tenido la posibilidad, por supuesto, cuando fui presidenta, los invité a trabajar en espacios adecuados a su perfil. Y los que demostraron una buena capacidad, pues la presidenta Gretchen decidió volver a invitarlos. Uh-huh. Okay. Pero insisto mucho en el proyecto. No, claro que no. Y yo insisto mucho en esta parte del proyecto porque también me lleva al responderte la segunda pregunta que haces. Sí. ¿Vamos a participar? Sí. Okay. ¿Cómo vamos a participar? Bueno, pues ya veremos desde qué trinchera somos más útiles, pero una que me parece esencial es que empecemos por discutir cuál debe ser el proyecto o legislativo o ejecutivo más conveniente para la población hidalguense, sobre el cual se pueda comprometer quien sea que lleve la candidatura del partido que hoy tiene pues, las mayores preferencias, ¿no? O sea, sí vas a participar en el proceso interno de Morena para la gobernatura. Ya tú me dirás si como aspirante o como apoyando un equipo, lo que sea, pero sí vas a participar. Es altamente probable, pero sobre todo lo que sí te puedo garantizar es que vamos a participar en todo el proceso político para discutir cuál debe ser el proyecto, insisto, o legislativo o ejecutivo que combina al Estado de Hidalgo, ¿no? Este primer gobierno que se tiene ya de alternancia con nuestro gobernador Julio Menchaca. ¿Te está gustando, por cierto, el gobierno? Sí, yo creo que siempre es... A ver, a mí me pasó en Tizayuca, como te lo comentaba, siempre es difícil empezar algo. Dicen que el gobernador no te quiere, ¿o sí? Pues yo sí lo quiero. ¿Lo has sentido? Yo espero ¿Has que sentido? sí, porque yo sí lo quiero. ¿Has sentido esa distancia con él? Es que mira, en el ámbito siempre hay especulaciones, ¿no? Ajá. Yo lo que hoy te digo y le digo también a la gente que nos ve es que hicimos campaña juntos en el 2018. Sí. Él era candidato a senador, yo era candidata a diputada local. Cierto. En el 2022, si bien yo participé en el proceso interno, siempre estuve en comunicación con él. Y antes de eso, cuando yo era diputada local y él era senador, él era uno de mis referentes. Entonces había cosas que yo le acudía a consultar. Okay. Cuando terminó el proceso interno y te decía que tuvimos este proyecto alternativo para el Estado de Hidalgo, PAE le llamamos, yo acudí a su oficina a entregarle los resultados de ese trabajo. Okay. Porque no importaba cómo se hubieran definido las cosas, mi función ha sido esa: amalgamar, aglutinar, discutir, problematizar si quieres, pero también entregar propuestas, ¿no? O sea, me parece que eres una política inteligente, eso sí. Y pues muchas gracias, espero que también otros así lo piensen. Y bueno, ya seguimos interactuando durante el ejercicio del cargo, ¿no? El cierre de precampaña de nuestro gobernador fue en Tizayuca. Sí, me acuerdo. Y desde luego que, o sea... ¿Tú se lo hiciste? Ayudamos, sí, en la parte que podíamos ayudar, porque había, por estar en el ejercicio del cargo, había apoyos o acciones que no podíamos hacer, pero respaldamos en todo. ¿Pero la relación continúa o ha habido un poco de distancia? No, continuó. O sea, en el ejercicio del cargo, yo acudí a él en varias ocasiones, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis de seguridad. Ajá, sí. Que hubo el intento de bandas criminales que se dedican a la extorsión de entrar al municipio de Tizayuca. Siempre tuve su apoyo inmediato. Y luego, ya terminando el ejercicio del cargo, también he tenido la oportunidad un par de ocasiones de platicar con él. Y me siento afortunada porque pues, es el gobernador. Y cuando yo le mando un mensaje, le pido alguna comunicación, la verdad es que siempre me atiende. Oye, a propósito, Citlali Hernández sí debe ver que tú tienes una posibilidad de ser candidata, ¿no? Al gobierno del estado.
Pues mira, yo creo que hoy nuestra secretaria de las mujeres está más que enfocada en no fallarle en la encomienda a la presidenta, ¿no? Sí, claro que es un perfil político, digo, viene de ser nada más y nada menos que la secretaria general del partido. ¿Política? Pues yo creo que no, ella no estaría de acuerdo con esos términos y yo tampoco. Porque lo que sí diría es que hemos sido camaradas y compañeras de lucha, aliadas, que tenemos muchas cosas en común. Yo la admiro mucho. En algunas cosas hasta hemos tenido historias paralelas, ¿sabes? O coincidencias. Somos parte de una generación. Pero se te ha de ver, ¿no? Pues no lo sé, habría que preguntárselo a ella. ¿Tú nunca se lo has comentado? La verdad es que no solemos hablar del tema político. O sea, yo hoy en día iniciaste con la pregunta de cómo me invitaron, ¿no? Te decía, pues fue el acercamiento con la presidenta, ganó, también apoyamos, etcétera. Y yo pude platicar con la presidenta y ya estaba en vistas que me incorporara al gobierno federal. Y estábamos ya en el tiempo de que me pudieran definir dónde y currículum y a ver, Y en esos días me llegó la llamada también de la secretaria para invitarme. Oye, Susi, fíjate que vamos a emprender esto. Hay la necesidad de hacer estas tareas y yo creo que tu perfil es idóneo para este espacio. Entonces, pues me dijo, piénsalo. Le dije, no, pues no tengo nada que pensar. O sea, claro que sí. Pero en ese sentido, esta es una coyuntura interesante porque, por ejemplo, está por decidirse, bueno, ya debe estarse decidiendo el tema de la paridad para la próxima gubernatura de Hidalgo. Es decir, que va a tocar mujer. Está por definirse si son 2 o 5 años. ¿Tú cómo observas esto? Va a tocar mujer siempre y cuando no haya una reforma. ¿Estás de acuerdo? Porque pues esto puede cambiar. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué debe ser? ¿Qué debe pasar? A ver, yo creo un par de cosas. Primero que el avance de las mujeres ha sido muchas veces por acciones afirmativas, ¿no? Lo ideal es que poco a poco esas acciones afirmativas dejen de ser necesarias y entonces mujeres y hombres se les estime y se les abran las puertas por igual. Creo también en este énfasis en los proyectos, en lo que he dicho que se forjó en Tizayuca, que es un proyecto que se llama Ordenamiento Territorial, que se llama Reforzamiento a la Seguridad Pública. Yo pensé que se llama Colectivo F. Ángeles. No. Se llama Fortalecimiento a la Seguridad Pública. Que es tu colectivo, ¿no? Sí. Se llama también Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal, se llama Combate a los Grupos de Poder, se llama Ordenamiento, se llama Legalidad, se llama también Regularización de la Vivienda, que hay muchas cosas que de verdad, no es que me quiera regresar, pero hay muchas cosas que presumir de cómo se hizo en el municipio. Y voy a esto. Creo que el periodo de gobierno de 2 años para una gubernatura es irreal. Inservible. Es pernicioso para la población. O sea, nadie seria o serio podría, pues, ofrecer como un trabajo estable, en un periodo de 2 años. Pero paridad sí, ¿no? O sea, claro. O sea, tú sí vas para que la próxima candidatura sea de mujer. A mí, gubernatura, abiertamente te digo, claramente me encantaría que la siguiente fuera mujer. Estoy a favor de eso. Creo que debe ser una mujer. ¿Vas a presionar para que sí sea? ¿Trabajarás para que sí sea? Pues sí. Digo, no solamente porque te conviene a ti como posible aspirante, sino muchas más que posiblemente aspiran de Morena y de otros partidos, ¿no? Pues sí. No me parece algo incorrecto. Desde luego que los compañeros aspirantes... No me parece algo incorrecto. Mira la Polito, lo ves bien. Te voy a decir, es que, a ver, como decíamos, ¿no? Depende a quién le preguntes. Sí. Ya te ponía yo el ejemplo de esta compañera que pues, ya desde que era candidata ya no fue, pues ella siempre te va a hablar muy mal de mí. La secretaria de Salud, Vanessa Escalante. No me interesa que no se genere esa confusión. Te digo que no, ella no está ni en el radar. A ver, y de rápido, de adelante. Pasadita. Sí, por supuesto. Vamos a agarrar unos 5 minutos más para que conversemos sobre eso. La actual secretaria de Salud fue mi directora de salud. En el gobierno del 2022. Ella, antes de eso, pues no tenía ninguna participación política. No sé lo que ella pueda contar, pero lo que a mí me consta es que empezó su participación municipal con la invitación que yo le hice a petición de ella.
Y bueno, pues posteriormente vino una coyuntura, había que dar opinión sobre quiénes podrían ir al frente de las candidaturas. No solo Susy Ángeles, todo el equipo, porque insisto mucho en que yo he procurado forjar un equipo y una microgeneración de cuadros políticos, ¿sabes? O sea, yo no me veo toda la vida participando en política. O sea, también creo que nos toca atender una responsabilidad histórica y luego ya les pertenece a otros el momento y la conducción, ¿sabes? Y en esa tesitura es que también a ella la arropamos como parte de eso, como parte de un crecimiento que pudiera tener político y profesional. Pero sin entrar en detalles, lo que podría decir es que hay personas que con la posición de poder cambian, se transforman, se desconocen, se desvanecen en todo lo que pudiste haber conocido y luego te vas enterando de cosas que decepcionan, ¿no? ¿Te sentiste decepcionado o traicionada por ella? El equipo se sintió traicionado y digo el equipo porque pues todo siempre se hace en colectivo, por eso también el colectivo. Pero ya, o sea, yo siempre he sido respetuosa, jamás he emitido un comentario para calificar su trabajo. Al final es una mujer como las demás. Pero ella mueve las críticas en tu contra. Pues no. ¿Tú cómo lo ves? No lo creo, ¿eh? No lo creo. A ver, en el gobierno municipal, como te decía, devolvimos el poder de poder decidir sobre el espacio público al gobierno municipal, porque tampoco fue a Susy Ángeles, sino al gobierno municipal y a la gente. Los espacios públicos estaban cooptados para tener ganancias económicas de eso y pues claro que me eché encima a un grupo. Oye, pero si Vanessa Escalante resultara ser la candidata de Morena a la gobernatura, ¿la apoyarías? Pues mira, yo creo que ese escenario de todos los que puedan existir, honestamente, por la trayectoria de las demás compañeras y aspirantes, es el que creo menos probable. Pero pues yo siempre voy a estar siendo consecuente, abierta a los diálogos. ¿Y si eres tú la candidata? O sea, pues también estaría sumando a todos y a todas, o buscando sumar a todos y a todas. O sea, que sí te gustaría ser la candidata. No me descarto para nada. O sea, insisto, yo ya levanté la mano en el 2022. Oye, ¿no es como alguien que me decía, no me descarto ni me encarto? O si esos términos de politólogo. ¿Por qué no me dices sí o no? Yo no soy taimada. Lo que quiero decir es, ya participé en el 2022. Es claro que ha habido esa intención. Es claro que tienes intención. Sí, pero quiero enfatizarlo. Intención de participar. Y participar no me estoy refiriendo al proceso interno, me estoy refiriendo al proceso político, me estoy refiriendo a la definición del proyecto. Y sí, y solo si las condiciones de coyuntura se dan porque sea lo mejor para llevar a cabo este proyecto, que yo voy al frente, está bien. Y si no, yo siempre he sumado y voy a seguir sumando. Correcto. Susana, ahora sí nos vamos. Quiero dejarte el micrófono y la cámara para que digas lo que tú quieras. Sí, gracias. Pues me gusta decir muchas cosas. Pero bueno, creo que es importante siempre invitar a la gente a que se mantenga informada. Creo que es tiempo de hacer política, también que las juventudes sepan que la política es el medio que tenemos para transformar nuestra realidad de forma pacífica. Ahora hay movimientos de ultraderecha, conservadores, que están apostando a que cada vez haya menos interés en las cuestiones políticas, que intentan confundirnos. Y que sepan, sobre todo las juventudes, que sí hay relevo generacional, que sí hay oportunidades de participación política, que estamos viviendo un momento de profunda transformación nacional, que es deseable acompañar desde todas las trincheras, también desde nuestro estado de Hidalgo, que tenemos una primer mujer presidenta, lo cual le transforma la vida a las niñas, a las adolescentes, nos da la certeza de que de verdad sí podemos ser todo lo que queramos ser. Y que pues yo estoy segura que se están construyendo las condiciones desde ahora para que el estado de Hidalgo y la calidad de vida de todas las personas hidalguenses pues siga mejorando. Los invito también a seguir mis redes sociales. Me encantaría que sigan conociendo de mi trabajo. Claro que sí, lo estamos poniendo aquí, tus redes sociales, tu Instagram y todo lo demás.
Muchas gracias y que siempre estaré abierta cuando exista, como en este caso, la invitación de los medios, a poder también compartir mi punto de vista. Vuelve cuando quieras, Susana. Gracias. Ese es tu espacio. Muchas gracias. Y yo me despido una vez más agradeciéndoles mucho a la agencia Ver Sonríe y al estudio Sonarbox en este espacio que fue la entrevista desde abajo. Soy Luis Alberto Rodríguez. Nos encontramos en la próxima.